Venga, y vamos ahora con la última hora, como siempre, en clave Barça. Antes de nada, yo sé que este vídeo lo estaréis viendo y ya se acerca la hora de la final de la Champions. Siempre os digo lo mismo, pero en este caso más aún. Haced como yo. No la veáis. ¿Qué nos importa el Madrid a nosotros? Estamos en otra etapa, mirando nuestras cosas, que si Flick, que si... No hagáis eso. Aparte que haceros daño, porque... No quiero decirlo, ni siquiera articularlo para no mufar, pero vamos. Pasad de todo. Es lo mejor que podéis hacer. Os recomiendo, de verdad. Yo desde que no veo partidos del Madrid estoy hasta mejor de la salud. Me encuentro mejor. Tengo menos asma, que soy asmático. En serio, de verdad. Recomendación que os hago es eso. Dicho eso, última hora como siempre en clave Barça, que hay cositas que quiero comentar. Sobre todo, una... Bueno, lo digo ya, venga. Vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas. En este vídeo de última hora en clave Barça como siempre se habla desde Francia. El equipo confirma que tras la llegada de Hansi Flick y tras la salida sobre todo de Xavi Hernández, que era quien estaba un poco ahí en favor de que algunos futbolistas saliesen, pues el PSG ha decidido que no irá por Frenkie de Jong. Esto es una noticia importante. El PSG, el club parisino, centrará sus recursos económicos en fichar a otros futbolistas, como por ejemplo Kvaratskhelia, por el que ya está negociando a día de hoy, en una oferta que puede llegar a ser totalmente astronómica y surrealista. Y en Francia aseguran que Frenkie de Jong siempre fue una alternativa, pero para Luis Enrique jamás fue una prioridad. Por tanto, tal y como hemos ido informando, el futuro de Frenkie de Jong, que seguirá incierto seguro hasta final de mercado de verano, podrá alejarse al menos unas semanas de la vorágine del mercado debido a que el PSG pues no ha mostrado interés en el neerlandés. Hay que recordar que su situación con el Barça sigue siendo prácticamente la misma. Seguramente Flick cuente con él, como con todos, ¿no? Parten todos de cero, pero el Barça, evidentemente, dado el salario que tiene y que no ha respondido, recordad, a su oferta de renovación, no vería mal un interés por Frenkie de Jong que estuviese a la altura, evidentemente, que pudiesen dejarle salir. El PSG no será quien llame a las puertas del Barça para presentar una oferta, pero la Premier y la Bundesliga siguen ahí. Recordad que hubieron muchos informes por parte de Bild, que el Bayern de Múnich estaba interesado en Frenkie, ahora tiene un nuevo entrenador, Vincent Kompany, así que será él quien decida, y el United, que sigue también estando, como siempre, pues en la alternativa, siempre y cuando Ten Hag siga siendo pues el entrenador de esta, como decimos, de este equipo, que por lo menos, al menos parece que lo de ganar la Copa al City le salvó un poco el pescuezo. Así que Frenkie de Jong, de momento, seguirá en el Barça. Pero bueno, que cuando quiera Frenkie respondes, ¿eh? Tú sin prisa, pero vamos, respondes. Más cosas importantes. Chadi Riad ya está totalmente confirmado. Chadi Riad se marcha al Crystal Palace, un futbolista que pues ha tenido un paso por el Barça Athletic, que en algún momento se empezó a especular que podía llegar a ser el Ronald Araujo, que tiene un nivel muy alto desde que se marchó con esta compra extraña al Betis, y que evidentemente el Betis ha acuciado como está por la situación financiera, y el Barça aún mucho más, pues han dado el visto bueno para que Chadi Riad, el internacional marroquí, se marche a la Premier League, concretamente al Crystal Palace. El Barça, ¿cuánto recibirá esta operación? Bueno, pues finalmente el montante que recibirá el FC Barcelona es de 9 millones de euros por el traspaso de Chadi Riad al Crystal Palace. Buena noticia, depende cómo se mire. Seguramente habrá muchos de vosotros que pensase que a lo mejor, no sé, en este caso, pues Chadi Riad era aprovechable para el primer equipo, pero la realidad es que si hay alguna posición que sobra o que está muy altamente cotizada en el Barça, a día de hoy es la de los centrales, y Chadi lo había hecho realmente bien en el Betis, y el conjunto inglés ha puesto 15 millones encima de la mesa, más 2 millones más en variables, algo que tanto Barça como Betis a día de hoy es imposible que se puedan llegar a permitir rechazar. Por tanto, estos 15 más 2 están repartidos entre Barça y Betis, que guardan cada uno un 50% de el pase del central. Recuerda que el Barça tenía opción de compra, que la pretendía a activar, pero
nos dimos cuenta más tarde que era para el año que viene. No para este año, sino para el año que viene. En este año tendrías que pagar 3 kilos, que creo que es lo que pagó el Betis por Xavi Riat. O sea, que era... El Betis pagó 3 millones. Si lo querías este año tenías que pagar 3. Si lo querías el año que viene tenías una oportunidad de comprarlo por un mejor precio. Algo así, una operación muy liosa que 50-50 queda finalmente repartido. Así que 9 millones que no vienen nada mal a las arcas del Barça y toda la suerte del mundo a Xavi Riat, que es un auténtico centralazo. Y vamos ahora con más detalles de estas primeras conversaciones de Hansi Flick con Deco, de aquella conversación en la que Deco quedó totalmente prendado del entrenador alemán. Recordad que Deco tenía reticencias, alguna que otra duda, que Laporta era quien más apretaba por firmar a Hansi Flick. Hansi Flick en su presentación, entre comillas, con el Barça dijo que la posesión del balón, el ataque y la cantera eran pilares fundamentales, evidentemente, de su fórmula táctica. Es una realidad, a la vista está. Su Bayern de Múnich fue una total apisonadora, pero no comentó algo porque en el discurso seguramente hubiera metido mucho miedo a muchos de los puristas, pero que sí le dijo a Deco, y que por eso Deco, entre otras muchas cosas, dijo: este tiene que ser el entrenador. Hansi Flick fue muy incisivo en la primera conversación que tuvo con Deco con el apartado físico. Hansi Flick da especial relevancia al apartado físico y le aseguró a Deco que si por él era, el Barça iba a dar un plus evidente en cuanto a preparación física. De hecho, aquí os hemos contado que Deco tenía reticencias con Xavi en muchos aspectos, pero sobre todo en el apartado físico del equipo. Deco consideraba que había un déficit de preparación física en la plantilla del Barça. De hecho, esto no sé si lo han contado otros compañeros, pero bueno, ya se puede contar porque ya ha prescrito, entre comillas, Xavi ya se ha marchado. Muchos futbolistas de la plantilla actual del Barça contrataron fisioterapeutas y preparadores físicos que les hacían entrenamientos complementarios. Voy a intentar explicarlo mejor esto. Muchos jugadores del Barça, tras entrenar, iban a su casa o a un gimnasio y volvían a entrenar, pero más centrado en el físico, porque consideraban que no se sentían plenos con la preparación física que estaba haciendo el equipo de Xavi. El equipo de Xavi lo sabía esto, que tenían preparadores alternativos y les parecía bien. Pero Deco y cierta parte de la comisión deportiva entendían que esto no era normal en un club de élite. O sea, ¿cómo puede ser que en un club de élite los jugadores salgan de entrenar y se tengan ganas todavía de ir más a entrenar el físico? Algo no funcionaba. Se ha visto también que el equipo le ha faltado un poco de esto en muchos partidos importantes de la temporada. Por tanto, lo que realmente le encantó a Deco, aparte de muchas otras cosas, fue que Flick dijo que para él también veía un déficit de preparación deportiva, física, y que para Hansi era importantísimo mejorar el aspecto físico de todas. Me parece una noticia muy importante. Os leo como siempre aquí abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribíos y no veáis al Madrid, hacedme caso. ¡Chao!